Dado el vector u y v, y R2 se nos pide que muestren el vector W con los componentes 4, 5 está en el lapso de los vectores u y v. Si el vector W está en el lapso de los vectores u y v, debe ser una combinación lineal de vectores u y v, lo que significa que debe existir dos escalares que llamaremos a C1 y C2 de tal manera que C1 es vector u más C2 x vector v debe ser igual al vector W. Ahora escribamos la ecuación vectorial y también escribiremos los vectores como matrices de columnas, lo que nos da C1. X el vector 1, 1. Más C2. Veces el vector 3, 2. Debe ser igual. El vector 4, 5. Y ahora realicemos la multiplicación escalar a la izquierda y también agreguemos las dos matrices, lo que dará como resultado una matriz de 2 por columnas. Donde la primera entrada será C1 veces más C2 veces 3 o C1 más 3 C2 L. La segunda entrada será C1 veces más C2 veces 2 o C1 más 2 C2. Esto sigue siendo igual al vector 4, 5 a la derecha. Y ahora a partir de aquí escribiremos un sistema de ecuaciones, donde la primera ecuación es C1 más 3 C2 es igual a 4. Y la segunda ecuación es C1 más 2 C2 es igual a 5. Y ahora resolveremos el sistema escribiendo una matriz aumentada, y luego escribiendo la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida. Tendremos una matriz aumentada de 2 por 3 donde la primera fila es 1, 3, 4. Y la segunda fila es 1, 2, 5. Y ahora escribamos la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida, obtenemos un 0 en la fila 1 columna 2. Observe que el múltiplo menos común de 2 y 3 es 6, reemplacemos la fila 1 con negativo 3 veces en la fila 2, más 2 veces la fila 1. Nota negativo 3 por 2 es negativo 6, más 2 por 3 nos darían más 6, lo que equivale a 0. Y también obtengamos un 0 en la fila 2, columna 1, reemplazando la fila 2 con negativo una vez en la fila 1. Más fila 2. Nota negativo una vez 1 es negativo 1 más 1 es 0. Así que nuevamente reemplazando la fila 1 con negativo 3 veces la fila 2 más 2 veces la fila 1 tenemos negativo 3 veces 1 más 2 veces 1, lo cual es negativo 1. Y luego tenemos negativo 3 por 2, lo que es menos 6 más 2 por 3, que es 6 menos 6 más 6 es 0. Y luego tenemos negativo 3 por 5, que es negativo 15 más 2 por 4, que es 8 menos 15 más 8 es negativo 7. Y ahora reemplazamos la fila 2 con negativo una vez la fila 1 más la fila 2, tenemos negativo 1 por 1 más 1, que es 0. Y luego tenemos negativo 1 por 3, que es negativo 3 más 2, que es negativo 1 siguiente negativo 1 por 4 es negativo 4 más 5, que es positivo. Y ahora, para hacer que las entradas principales sean positivas, no negativas, reemplazaremos la fila 1 por negativo una vez la fila 1, y reemplazaremos la fila 2 por 1 negativo veces la fila 2, lo que nos da 1, 0, 7. 0, 1 negativo 1 recuerda que las variables son C1 y C2, donde los coeficientes de C1 están en la primera columna y los coeficientes de C2 están en la segunda columna, así que ahora sabemos que C1 es igual a 7, y C2 es igual a 1 negativo. Volviendo a nuestra ecuación vectorial desde C1 es 7 y C2 es negativo 1, ahora sabemos que 7 veces vector u más negativo una vez vector v o solo menos una vez vector v es igual al vector W. Esto verifica que el vector W es una combinación lineal de los vectores u y v, lo que significa que el vector W está en el lapso de los vectores u y v. Por supuesto, podemos verificar esto si queremos 7 veces vector u, que es el vector 1, menos una veces
Vector v, que es el vector 3, 2, debe ser igual al vector w, que es el vector 4, 5. Nota 7 veces 1. Menos 1 por 3 es 4, y 7 veces 1 menos 1 por 2 es 5. Terminemos diciendo que el vector w está en el lapso de los vectores u y v, ya que el vector w es una combinación lineal de vectores u y v, donde el vector w es igual a 7 veces el vector u menos un vector. minus 1 times vector v. Espero que esto te haya resultado útil.